nuestros corazones, transfórmanos con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que brilla hasta el final. Quiero descubrir la verdad, ser libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Ven, Espíritu Santo, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmanos con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que brilla hasta el final. Quiero descubrir la verdad y ser libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Ven, Espíritu Santo, Santo Espíritu, hermanos, ahorita hay una meditación con el hermano Kenny. Por favor. Información de santidad. Ningún puede creer que está santo, está realmente santo. Es no puede registrar como santo que viene final de cielo, no está consciente de que hecho y nada es nada menos que broma y nada es bondad. Ningún día profeta y apóstol a profesar santidad. Ni siquiera Daniel Pablo o Juan uso no pretender algo así. Más tanto no parecido a Cristo, más nada lamentada falta de parecimiento na vida. É pessoa não consciente da sensitiva e nada considera aplicar maneira Deus está considera. Não tem ponto não de vista elevado de Deus e é grande plano de salvação e não coração humilde body é sentido de não dignidad para viva ibu para honra de la cuenta como miembro de familia. Yo gobernante y un rey de rey eterno es no puta estima el rey de Dios no por armonizar en adoración o en espíritu porque es no determinada quebrar.
que nunca llena con amor y malicia fuera de verdad la revelada e bebe da ordem sia. Nós temos detector para discriminar entre verdade e falso. Na lei e testemunho, se não topia, de acordo com a palavra, aqui está passando uma nota em luz dela. Quem somos me confia, dos mestres entrar em Cristo, planta e funda em fé. Satanás atrás, ordem a quem tem. Eta selecta esnam kuno a bebe di awa limu. Kenan su alma sinceri algo novo estranho e muita trapa bebe. Por de qualquer fuente o presenta sumes mas não lo tendi. Ata Cristo aqui of ateia. Pero nós não queremos, nós temos evidência que não está falha. E é você é verdadeiro guardador e está chamando-nos para seguir. E esta pisa me aguarda o mandamento não limitado. Esta guia su carnena. Tem o caminho de obediência humilde na lei de Deus, mas é nunca encorajado em meio de lei. É vós de estrangeiro, é vós de nota respeitar e obedecer. Deus lei santo. Hope se hope pretensão de santidade e lei santa, justo e bom. Hope da prova de maravilha, punanta assim, pura e mal, ora punanta, nota respeitar. Estándar alto de justiça. Pero dor de poder de quem votar quem coração aqui está tomando lugar. Eu vou mandar de tur dos bandas para abrir para abrir na vida. E não está tomando posição de humildade. Eu não obedecido para obedecer com requerimento de Deus. Não é mistério do Gaia. A lei de Deus está santo maneira sobre o trono. E dor de tu vende cubinho mundo mistério passa. Vício. Não tem nenhum outro estándar onde fora a data da ordem de Deus. Se não está para de acordo com a palavra aqui, a sombra, não tem luz em nada. A ordem é caso da ordem que seguir de acordo com a palavra de Deus, não acredito na pretende. Sonante vende, Cristo avisa, não fruta não conhece nada. Está assim, referência no movimento Only Fresh na 1900
Adding a movie select in basic movie dos partner 3.39 vai traço foi de morfina para opinião derivado de morfina contra baixa de IMS da heroína 3 foi de morfina para opinião derivado de morfina contra baixa de IMS da heroína. Amen. Pedirle al Señor que nos ayude a guardar su ley, ¿no? Guardar su ley. Gracias, hermanito, por su meditación. A ver si nos ponemos de pie. Para ver si tenemos una palabra de oración. Los que se quieran arrodillar esa rodilla, hermanos, me perdonan, porque yo no me puedo arrodillar porque tuve una caída y estoy. Yo duele mucho para arrodillar. Pero los que se pueden arrodillar, arrodillados. No se puede quedar bien. Padre Celestial, te queremos dar gracias por la oportunidad que nos brinda de estar en tu presencia. Tú conoces, Padre, cada corazón, conoces cada inquietud, cada necesidad de cada uno de los hijos tuyos que están aquí. Por eso le queremos pedir que por esa obra maravillosa del Espíritu Santo, que es el único que puede escudriñar lo más profundo de nuestro ser, en este momento, que el Espíritu Santo nos escudriñe y selle la ley en nuestros corazones. Eso no lo podemos hacer nosotros, Padre. Tú sabes que en nuestra condición caída y humana, nada podemos hacer. Pero te doy gracias porque nos has dado tu Espíritu. Gracias, Padre, porque tú estás allí. Gracias por esa obra redentora de tu Hijo y ese gran ministerio de los ángeles en medio de nosotros. Por todo eso que has bajado del cielo para nosotros. Permite que no solamente sea una meditación, sino que tu palabra tome vida en nuestros corazones. Y así, Padre, como Jesús en un tiempo fue una palabra y después se encarnó y llegó a ser vida hasta darnos vida a nosotros. Permite que la palabra que daste a través de la manera de cual aquellas meditaciones, aquellas cosas para que tu pueblo pudiera meditar, hoy tomen vida en nuestras vidas. Permite que la vigilia no sea una vigilia más, ni sea un sermón más, sino permite, Padre, que cada palabra realmente la podamos vivir. Ayúdanos en estos tiempos que van a ser los tiempos más importantes de nuestra vida. Sabemos, Padre, que dentro de poco sabremos quiénes son los que son y quiénes son los que no son. Sabemos que allá afuera hay un pueblo que necesita de entrar, pero necesitamos, Padre, que tú nos ayudes a que la obra en nosotros sea terminada para que el otro pueblo pueda entrar. Permite, Padre, que tu amor y tu misericordia nos cubran. Permite que podamos tomar conciencia de los tiempos que vivimos y de la gran necesidad de ser transformados por el poder de tu amor. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos por la palabra del Señor que nos trae por medio del hermano Odo. Los que pueden seguir de rodillas o pueden hacerlo sentados. Padre Santo que estás en el cielo, Señor. Grande eres en tu misericordia y en tu amor con nosotros, Señor. Perdona nuestras iniquidades, Señor, nuestras ofensas. Gracias, Señor, porque tú nos llamas y nos buscas. Gracias por compartir tu palabra con nosotros. Aún no entendemos, Señor. Perdona nuestra desobediencia, Señor. En este momento, Señor, pedimos
rogamos por tu Santo Espíritu, Señor, que nos deje una mente entendida, un corazón dispuesto, que nos ayude a comprender de tu palabra, Señor. Y que esas palabras que salgan del hermano Otto, Señor, puedan quedar y guardar en nuestro corazón, puedan quedar selladas, Señor, que las podamos poner en práctica, mi Dios, que las podamos compartir, que podamos hacer luz para el mundo, Señor. Prepáranos, Señor, danos fuerza, anímanos, prepáranos para tu pronta venida. Señor, también te pedimos que en este momento bendigas al hermano Otto, Señor, que le derrame tu Santo Espíritu en él, que la palabra de él, que tú has puesto en los labios de él, Señor, sea palabra de reflexión, que sea palabra de renovación para nuestra vida. Señor, úngelo con tu Santo Espíritu, llénalo de tu sabiduría, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga poderosamente. En mi vida espiritual he vivido como, les voy a decir, como unas 5 vigilias. Porque la vida espiritual, mi vida espiritual es corta hasta hoy. Se va a extender muchísimo. He vivido como cinco vigilias, 2 vigilias aquí y en otras iglesias de Jesús también 3 vigilias más. Pero me ha llamado mucho la atención últimamente la palabra vigilia. ¿Qué quiere decir vigilia? Normalmente nosotros vivimos entre la vigilia y el sueño. Ahora, ¿qué es el sueño? Dormirnos, estar inconsciente, no saber nada de nada, dormido totalmente. Pero ¿qué es vigilia? Estar despierto. Mantenernos despiertos, alertas. En general, Dios quiere que nosotros mantengamos la vigilia constantemente, que nos mantengamos en vigilia cada momento de nuestra vida, cada instante de nuestra vida. Porque, ¿qué ocurre cuando uno duerme? Nada. Por lo menos yo hace. No sabemos nada. Estamos muertos. Estamos muertos. Nada sabemos. Pero Dios quiere que nosotros estemos despiertos, alerta. Por eso en la palabra de Dios muchas veces Dios dice, levántate. ¿Qué quiere decir levantarse? Es porque estamos en qué? ¿En qué posición estamos? Okay. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la necesidad de orar. El ser humano confía más o está confiando más en estos días en el amigo, está confiando más en el consejo de alguien que no es espiritual, está confiando más su vida en otras personas
está depositando su confianza en otras personas, pero no se acuerda de nuestro Dios, que fue su creador. Vamos a a Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Nosotros estamos viviendo en estos días tiempos de angustia, estamos viviendo muchas preocupaciones, violencias y tantas cosas que se me escapan, porque realmente hace mucho tiempo dejé de leer periódico, porque lo único que hablan son cosas negativas. Dice la palabra de Dios, 18, versículo del 1 al 8. Hoy vamos a ver lo que es la necesidad de orar y que debemos crear esa necesidad en nosotros, de buscar a Dios, de confiar en Él, de entregarnos a Él, de consagrarnos a Él, para que Él tome el control de nuestra vida. Dice aquí, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué esa necesidad de orar siempre y no desmayar? ¿Qué quiere Jesús con nosotros cuando nos dice que debemos tener la necesidad de orar, que debemos orar siempre y no desmayar, que debemos tener esa comunicación constante con Él, que debemos vivir esa relación? Actualmente nosotros estamos separados de Dios, porque el pecado nos separó de Dios. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, ha dado la oportunidad de que nosotros nos alleguemos a Él. Él está esperando por nosotros. Es más, Él nos busca a nosotros. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Dios quiere que nos mantengamos en oración constante, que no cesemos en la oración, que no desmayemos. ¿Por qué debemos estar en constante oración ante Dios? Porque a nosotros constantemente nos andan instigando, nos están empujando a algo, nos están atacando una y otra vez. ¿Qué es lo que más quiere Satanás? Que nosotros estemos sumidos en el dolor, en la tristeza, en la angustia. Por eso debemos clamar a Dios. Dice aquí, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Pero este es un ser humano, este juez es un ser humano. Pero nosotros tenemos la confianza en Dios, en nuestro Creador, de que Él nos escucha y que Él quiere ayudarnos. Pero también quiere y le urge que nosotros le busquemos en oración, que estemos en constante comunicación con Él, así como nosotros perdemos el tiempo a veces hablando con un amigo, con cualquier persona, hablando sandeces en el trabajo. Dios quiere que estemos con Él en una comunicación constante,
que estemos hablando, a donde quiera que estemos hablando con el Señor. Porque la oración, hermanos, aunque no lo crean, aunque sea un poquito abstracto eso, es un alimento. La oración nos alimenta. Es necesario que nosotros busquemos cómo fortalecernos. Así como buscamos en la comida física la fortaleza, la salud, para seguir adelante en lo que tengamos que hacer, para que nos dé claridad mental, para tener fuerza. También necesitamos la oración para fortalecernos espiritualmente, para nutrirnos espiritualmente. Y miren que después dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Pero sabemos nosotros que Dios tiene paciencia, porque hasta hoy nos lo ha demostrado, que con todo lo cabezadura que somos nosotros, Dios tiene paciencia en esperarnos, en aguardarnos, y todavía llamarnos y salir a buscarnos. Él quiere que nosotros nos hacemos, seamos quien seamos. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿No tardará en responderles? También tenemos esa seguridad, porque Él nos incita, nos pide, nos ruega, en este caso decirlo, de que volvamos a Él, que oremos, que no desmayemos, que insistamos. Por eso aquí Jesús le dice a sus discípulos acerca de lo que dijo el juez: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Oigan, día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará que en la tierra? Y esa es otra palabrita que a veces tergiversamos: la fe. ¿Qué es fe? Todo el mundo se refiere a Hebreos 11:1. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe. Pero veamos un poquito lo que es la fe. Hebreos 11:1. Porque es necesaria la fe en la oración. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, díganme ustedes, ¿qué es fe? ¿Cómo podríamos descifrar este versículo? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros estamos orando sin fe, ¿qué puede ocurrir? Nada va a ocurrir. Porque la fe no es que en el momento, en el instante, se van a cumplir las cosas, sino en el momento en que tú dices la palabra con fe, hay un tiempo para que ocurra lo que debe ocurrir, pero debemos tener conciencia en nuestra mente de que se va a hacer, sin dudar. Por eso dice: es pues
pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos nosotros cuando oramos? De que algo se cumpla, de que suceda algo. Que cuando nosotros le pidamos al Señor, derrama tu Santo Espíritu sobre mí, sabemos de hecho que se va a cumplir, porque Dios no falla. Por eso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción, la seguridad de que lo que estoy pidiendo se va a realizar y que Dios me lo va a proveer. Volvamos a Lucas 18. Lucas 18. En esta parábola de la viuda y el juez, Jesús quiere y nos está diciendo en este momento que mantengamos la oración siempre, que no desfallezcamos, que no nos debilitemos, que no nos durmamos, sino que sigamos adelante, porque Él estará con nosotros. Amén. Vamos a Marcos 9:29. Marcos 9:29. He aquí otro detalle de la oración, pero que incluye algo más, el ayuno. Hemos hablado aquí de vigilia, de la necesidad de orar, y ahora de la fe, y ahora nos encontramos con otro aspecto importante en la vida de oración, el ayuno. Todos conocen estos versículos. Cuando Jesús sana al muchacho endemoniado, ¿qué pasa allí? ¿Qué sucede allí cuando Jesús sana al muchacho endemoniado? Vamos a leer un poco. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y deje a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. Vamos a acertarnos a todos estos versículos. Vamos a partir del 24, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud, que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó.
Y aquí viene la clave. Cuando él entró a la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Y les dijo, este género por nada puede salir sino por la oración y ayuno. ¿Cuál es la importancia de la oración allí y cuál es la importancia del ayuno? La oración nos comunica con Dios, nos mantiene en un estado alerta, consciente, despierto. También la oración nos mantiene en esa comunicación, en ese acercamiento con Dios. Porque la oración nos alimenta, nos fortalece. Pero ahora, cuando nosotros hacemos el ayuno, ¿qué pasa cuando hacemos el ayuno? Muchas veces nos desmayamos, ¿cierto? Pero el ayuno también es una parte de alimento. Es como ¿cómo que le llaman en inglés? Un feedback. Es como una retroalimentación. Es la retroalimentación que sucede en la parte espiritual. El ayuno nos fortalece, nos ayuda en esa actitud de sumisión, en esa actitud de entrega a Dios. Es importante que nosotros oremos, tengamos fe, estemos vigilantes y hagamos ayuno y oración constante. Vamos a Juan 9:31. Recuerden que estamos hablando de la necesidad que tenemos de orar. Y este es como un recorderis de Lucas 18. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace ¿qué? Su voluntad, a ese oye. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿O qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O estamos haciendo nuestra propia voluntad? ¿O estamos haciendo la voluntad de los poderosos a nuestro lado? Del patrón, del que tiene el dinero, etcétera, etcétera. La palabra de Dios dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ojo, pero si alguno es temeroso de Dios, temed a Dios y dadle gloria, dice Apocalipsis. Y hace su voluntad, a este oye. Para que Dios nos oiga, no importa la cantidad de veces que nos arrodillemos y oremos, pero si no hacemos su voluntad, como dicen por ahí, son palabras perdidas. Vamos a buscar Colosenses 4:2. Voy a compartirles también una parte del libro de Elena G. de White, del libro La Oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2. La necesidad de oración.
la necesidad de estar en contacto con Dios, la necesidad de estar en comunicación, la necesidad de ser sumiso a la palabra de Dios. Dice, perseverar en la oración. Oiga, velando en ella con acción de gracias. Velando, o sea, despierto, consciente, atento, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Siempre debemos agradecer al Señor por todo lo que nos ocurre, porque hay propósitos en cada uno de nosotros, propósitos de Dios en cada uno de nosotros. Las cosas no nos suceden por accidente, sino que hay un propósito, hay un fin, hay un objetivo por el cual todas esas cosas que nos suceden tienen que pasar. Y acá leemos una parte aquí del libro de oración. Dice Elena G. de White, y este es un trozo que me gusta muchísimo. Dice, la oración es una necesidad porque es la vida del alma. Y hace estas aclaraciones. La oración en familia, la oración en público tiene su lugar. Pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. ¿Qué no quiere decir esta frase? Pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Es indispensable, es necesario, es urgente que nosotros tengamos esa oración, esa comunión secreta con nuestro Dios. Por eso Jesús dice que nos encerremos en la recámara y en secreto hablemos al Padre. Es necesario. Aquí en público podemos orar y muy bonito, adornar las palabras, escoger palabras. En la familia también podemos orar, tener una actitud X, pero lo más importante, y que después se va a reflejar en la oración de la familia, en la oración pública, es la oración secreta. Amén. De cómo nosotros nos mantenemos ante Dios. Sigo leyendo. Varias veces por día debieran consagrarse momentos preciosos, áureos, a la oración y al estudio de las Escrituras, aunque solo fuese para memorizar un texto, a fin de que la vida espiritual pueda existir en el alma. La causa se constituye en alimento para la reflexión y son una inspiración para nuestras oraciones. Ojo, la comunión con Dios es sumamente esencial para la salud espiritual y es en esa comunión solamente que podemos obtener la sabiduría y el juicio recto tan necesarios en la realización de cada deber. Voy a repetir ese pedazo y ahí terminamos. La comunión con Dios es sumamente esencial para la salud espiritual. La comunión con Dios es sumamente importante
para la salud espiritual. Y es en esa comunión solamente que podemos obtener la sabiduría y el juicio recto tan necesarios en la realización de cada deber. Ahorita el pastor hace en su alocución tan importante, hablaba del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nada somos, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, a justicia y juicio. Por último, veamos 1 Tesalonicenses 5:17. Y tomo estas palabras de Pablo para exhortarles y exhortarme a mí mismo a orar sin cesar. Dios les bendiga poderosamente. Gracias a Dios, primeramente, y de su gran hermano por ese mensaje. Amén. Ahora vamos a tener una sesión de testimonio y agradecimiento. El que esté dispuesto que alce su mano para que venga aquí adelante. Agradecerle a Dios por las cosas maravillosas que ha hecho por cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad, hermana. Pues para agradecerle a Dios, pues, incansable. Porque lo que ha hecho por nosotros es demasiado. Primeramente le agradezco al Señor por esta noche de oración, que realmente desde el primer segundo que empezó para el hermano Sánchez, maravilloso. Hasta ahora que el hermano Otto terminó con su padre también, que es tremendo cómo Dios obra. Porque el hermano Otto, que a pesar de que él no estaba ahí al principio, pues el Espíritu Santo ha guiado, porque fue una secuencia de lo que predicó el primer participante a lo que el hermano Otto acaba de continuar. Realmente yo creo que sí, el Espíritu Santo está en esta noche. Solo cabe agradecerle por estar aquí con nosotros. Como decía el hermano Sánchez, rogar que el Espíritu Santo pueda posesionarse en nosotros y no nosotros en él. A Dios le agradezco por esta noche. Bien, y sigue otro valiente o otra dama que quiere venir. O la dama, lo vamos a dejar vencer por los varones. Estoy aquí porque me propuse una cosa con el Señor, pidiendo al Señor algo que quería que me eliminara o que resolviera el problema. Dos cosas, son muchas, pero dos cosas. Y en esta semana he visto dos cosas rápidamente. Amén. Una fue la hija mía que está en Colorado. Me dijo que ayer en Colorado y no se la novela de él. Dijo, mami, ore porque mi esposo quiere, mi esposo dice que sí, pero no quiere. Y yo
quiero irme porque allá no queda más fácil para mandar cualquier cosa para allá, cualquier cosa. Pero mi esposo no quiere. Pero yo encontré, como por internet, encontró un trabajo donde me pagaban mejor que el que tenía. Ayer le pagaban 15 días, le pagaban $600. Aquí esta señora le va a pagar $600 por una semana. Entonces le dijo a la señora, mi esposo no quiere como que yo te tomo para los niños, yo quiero tomarte de los niños, tú me gusta para mí. Pero mi madre se murió ahora y yo me voy porque cuando yo venga de duelo, entonces yo te compraba. Pero nunca la llamó por teléfono, nunca le di un teléfono para que me llame. Siempre era por texto que se hablaba. Pero entonces dijo ella, bueno, mi esposa ahora va para la China y yo voy a ir para allá. Pero yo te voy a pagar una semana por adelantado para cuando yo llegue. Entonces dice ella que le mandó un cheque. Y tampoco ya recibió ese cheque, lo miró. Eran $600 y mandó $2.500. Entonces, cuando dice ese asunto, ese billete por todo, se mandó corriendo y metió al banco. Corriendo y lo metió al banco. Entonces, dice, cuando consigue el cheque, me llama de una vez. Después ya fui depositó el cheque y lo llamó. Dice, ¿y por qué ustedes me dieron $600 y me mandan tanto dinero? Dice, ¿cuánto pueden ser 1.500, 1.200, 1.500? Dice, ay, esa es la secretaria que se equivocó. Mándame ese dinero huyendo porque es el dinero de mis hijos y que mi esposo no está aquí, está muy mala, está pasando hambre mis hijos. Mándame ese dinero corriendo, mándamelo corriendo. Mete el cheque por el cajero y mándame ese dinero. Dice, no, yo lo deposité en el banco. Dice, bueno, mira, compra un chip y ponlo así, mándame ese dinero. Si yo no sé mandar el vivo así por chip. Dice, mándalo así porque así, se tiene un número de teléfono, la cuenta. No, así es que hay que mandar. Cuando ella dice, la comentar, porque la señora tiene a su niño pasando necesidad, se fue y preguntó a la muchacha para decir el asesoramiento, ¿cómo mandar por el cheque, el dinero? Entonces dice la muchacha, ay mi amiga, tenga mucho cuidado, eso me molesta. Tenga mucho cuidado, vaya al banco y investigue a ver qué pasa. Así que por ahí la mía fue al banco y preguntó, y tuvieron una hora buscando. Cuando encontré, y ese hombre atacando y chateando, mándame dinero. Y ahí cuando llegó la hora de que le dio el crédito al cheque, es decir, el cheque es falso, un cheque simbólico. Entonces dice ella, cuando dice ella, mira, yo no te voy a mandar ese dinero porque yo no sé mandar ese dinero así. Cuando usted venga aquí, que nos veamos los 4 solos, puse su dinero para el banco para yo volverse. Entonces siguió amenazando, llegó el banco y no le volvió a llamar. Ahí quedamos, no sé, de ahí para adelante, la tarde no me dio porque paró. Pero casi lo que no me dio estaba. Porque no sé, esos cheques llegan así. Lo cobran, entonces después ella era la que tenía que pagar ese dinero. Y yo me aparecer por parte. Por parte me va a aparecer. Entonces ella me dijo a mí que yo no le dio una llamada ni nada. Y vamos a pedir a Dios, le pido la oración de poder, porque ustedes no son malandros, ¿no? Quizás pensamos que estamos cerca de él, miren, están cerquita de él, ¿no? Bueno, a Dios por ella para que esos malandros la den tranquila, que no se hagan en tentación. El otro no es que el Señor me hizo ver algo muy bueno, muy bonito. No voy a decir el santo, pero sí que nos sacó ese hijo de nuestro camino. Le doy gracias a mi Dios por la familia que me dio. Gracias también por me separar aquí, que no me gusta. Y que Dios bendiga esta noche, que nos dé cada día más fortaleza para hacer su camino. Que damos el poder que estamos buscando del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. Lo que yo le quería dar gracias a Dios es que doy gracias porque todos estamos aquí unidos. Porque recordemos que cuando hay unión hay fuerza. Y todos estamos unidos y llegaremos hasta la madrugada junticos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos siga dirigiendo.
Señor con ella. Hacemos. ¿Quién más? Yo le quiero dar gracias a Dios porque Dios oye las oraciones y las contesta. Estábamos orando por la hermana Milagros y hace un tiempo se hizo una operación y su operación no ha sido lo mejor, pero que ella tenía un poco de temor de que tuviera que volver a intervenir y la operación ya es bastante rato que ella se operó y no se ha podido recuperar. Entonces empezamos a orar para que el Señor hiciera todo menos una operación y hoy gracias a Dios nos contaba que con el médico le miraron todo y le dijeron que gracias a Dios no la tienen que operar. Entonces ella está feliz por eso y yo también estoy muy feliz porque ella es una persona bastante adulta y no es fácil otra cirugía a una edad así. No le doy gracias a Dios. También hermano Steven por la persona reina que estamos orando, sigamos orando por ella y ahora vamos a estar en el hospital. Entonces esperemos que el Señor en esta noche, una parte de la oración, vamos a orar toda la iglesia por ella. Vamos a orar por ella, es una persona muy joven y necesita un milagro de vida. Y vamos a clamarle al Señor para que el Señor le dé ese milagro de vida. Sea para vida eterna o sea para que se quede aquí con nosotros otro tiempo, pero que se vea que Dios la selle para lo que Él tenga previsto en su vida. Así que le doy gracias a Dios por la vida de la hermana Milagros. Tiene que cuidarse un poquito más, pero que todo su próximo y toda la operación que le hicieron está bien. Así que no la tienen que operar y le doy gracias a Dios por eso. Así que alguien más tiene testimonio. ¿Alguien más quiere agradecerle al Señor? Gracias a Dios, porque estoy aquí disfrutando de este hermoso día. Hoy amanecí con un pie hinchado con igual que te dije, porque desde ahora me declaro sana. Y amanecí muy hinchado. Pero dije en el nombre de Cristo Jesús que tengo que vencer esto, porque es lo que hizo la familia. Entonces, esta tarde, mire cómo se puso para que me lo venga para la vigilia. Yo tengo los hinchados. Y yo dije que en el nombre de Cristo Jesús, yo voy para la vigilia. Me doy gracias a Dios, porque si me había quedado en la casa, ay, estando allá, pensando, esa gente está disfrutando allá y yo aquí. Me encanta la vigilia, porque desde mucho antes de ser cristiana siempre me gustaba participar en la vigilia. Cuando había vigilia en la iglesia, que mi madre asistía o asiste, siempre le preguntaba, vamos a comer vigilia. Yo voy a avisar cuando haya vigilia. Allá también es de amanecer, allá no hacen media vigilia, a la gente no le gusta que sea la noche entera hasta amanecer. Siempre me gustaba ir a la vigilia. Y le doy gracias a Dios que cuando anunciaron esta vigilia me puse tan contenta que me puse en ayuno y oración para que la vigilia sea un éxito. Le doy muchas gracias a Dios por todo. ¿Quién más tiene testimonio? Yo pienso que todos deberíamos de tener testimonio, ¿no? Todos. Porque no creo que el Señor en una semana, en días, no haga nada en la vida de nosotros. El solo hecho que nos da la vida ya es un regalo. El solo hecho de que nos permite estar aquí reunidos ya es un regalo. Así que, hermana Patricia, anímese. Bueno, yo le quiero agradecer a Dios. Le quiero agradecer a Dios porque poco a poco ha trabajado en la vida de mi esposo. Y pues estoy muy contenta porque él fue conmigo a la célula. Y bueno, estoy muy agradecida por el Señor porque el Señor está haciendo su voluntad que poco a poco lo vamos a ganar para la honra y la gloria. Oremos para que el
termine lo que empezó. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Pero qué cara, Dios. ¿Quién más tiene? Ven, dijo Irene. ¿Quién cuenta? Cuenta un testimonio de que están obligados a hablar español. En el cielo que hablar español, así que tienen que practicar con ese video en el cielo. Me llamo Dios Danji. Me llamo Dios Danji. Un día más, permitirme en su camino como cumplir un año más. Estou muito contente, como eu devo dizer, apesar de toda a dificuldade que tive na vida, ainda ele viu. Amén. Muy bueno es. Hasta la Cana, ¿oíste? A ver, hermanita, desde allá, porque creo que no puede caminar. Bueno, le doy muchas gracias al Señor por haberme permitido estar aquí, a pesar de mis dolores que tengo en mi cuerpo. Pero le doy muchas gracias a Él porque le tiene aquí, a pesar de todas las pruebas que estoy pasando. Y también le pido que tenga una oración. Está pasando algo muy fuerte en San Juan. Están robando a los niños de la escuela. Y si la mamá lo manda a otro lado, también se la está llevando. Tienen la foto por Facebook. Eso es en Santo Domingo. Sí, allá en Santo Domingo. Ya han llevado muchos niños ya. Ahora de los órganos y para que lleven. Eso es lo que hace. Oramos por eso, diga, tenemos allá. Como que se animaron ahora sí, ¿no? Tenía que venir por allá aquí animados. Buenas noches, mis hermanos. Yo le quiero dar gracias a Dios porque me ha mantenido en su camino. A pesar que después que me rebauticé, el enemigo me ha atacado de nuevo. Porque parece que no le gusta atacar a la gente del mundo. Le gusta atacar a la gente. Pero le doy gracias a Dios porque hasta ahora me ha mantenido en su camino. Y pido sus oraciones. Porque después que llegué aquí, a Curazao, he pasado por muchas situaciones y estoy pasando por situaciones difíciles, pero solamente porque uno tiene que agarrarse de Dios todavía más, orar y orar sin cesar. Yo pienso que eso es lo que me ha mantenido en el camino del Señor, la oración. Pero a pesar de todas las angustias que estoy viviendo, le doy gracias a Dios porque yo pienso que esas pruebas sirven para que uno, porque la Biblia dice que tenemos que ser probados como el oro. Esas pruebas que el enemigo nos pone en el camino, muchas veces nos sirven para nosotros valorar y para pensarnos cada día más en el Señor. Tengo muchos problemas, Señor, no solamente aquí, en Santo Domingo también. Por eso le pido que me llene de sus oraciones. Amén. Hermanito, cuando el pueblo de Israel se bautizó, pues todos sabemos que fue bautizado en el Mar Rojo, ¿no? Y después, ¿para le tocó irse? Para el desierto. Y todos nosotros somos bautizados y todos vamos para el desierto. ¿Y qué pasa en el desierto? No hay nada. A empezar a vivir por fe y a dejar todo en el desierto. Así que, hermanita, bienvenido al desierto que muchos ya estamos pasando. Y le digo que el Señor Jesús estará con usted hasta el final. Así que pase su desierto gozosa, que al final veremos la Canaán celestial. ¿Ok? Hermano Steven, por allá, anímese con esa voz potente. Venga, ¿usted está pasando por el desierto, hermano? Ay, sí, Todos pasamos por esta serie, estamos pasando este tiempo. Gracias a Dios ha permitido escolher llegar el día ya hoy. Dios ha permitido a mi vigilia. Es semana que la verdad hoy
difícil me se preparar, mas bem trabalho, o que gosto de entre outros, daí chance concentrar em uma, pelo plano de Deus, eu perseverança que toca de tudo que gosto, porque eu toco momento de cheiro, não é fácil dar para desse mais barato, e de tudo traz ser bom para o inútil. Depois que isso é na vida, você sabe outra coisa, que poderia saber, não traz ser bom, mas era sempre Deus mostrar-me da água, da alma, da pessoa. De maneira como o pastor diga também a esse tempo, nós temos esse espírito, esse assim andar com a intimidade com graças a Deus para ele. Palavra na maternidade ainda, nós temos apesar do inimigo que conectar com a coisa para não alcançar, para confiar em Deus e que merece. Assim andar com graças a Deus e gosta graças a Deus comigo, amigo de ele, também de muito meu noite, mesmo sabe, assim eu gosto muito de comigo de Deus. Pero el día de hoy acompañamos también mucho palabra de Dios y muy contento. Y es una sin desgracia también porque te eso te lucha por el medio humano nanti. Sobre el lucha de Isa, estudio base de Manisa, de desierto, que no se quiere de un bello estaba de como viene cae de fuego. Ele dolor. Se não for dentro de água, ele não cai. Isso tem que de outro seguir para lá. Um gemento para levantar, a hora que deu o último tempo, nós precisamos de tempo para poder viver lá. Só para ajuda nós, aí passa o ovo dele, preparando ele. Não está mais fácil. Isso me segue daí do outro vez, na minha irmã, não pode pensar. Isso tem que ver cada vez. Será que você vai levantar até o final? Dios y Dios manda. ¿Quién más? ¿Quién más tiene testimonio? ¿Nadie más? Ah, pero entonces vamos a hacer lo que dijo el hermano Steven, a orar. Así que nos vamos a poner de pie. Todos nos vamos a poner de pie. Vamos a levantarnos para relajarnos un poquito. Vamos a hacer un grupo de A4. Hagamos grupos de A4, a ver, pero me gustaría que no fuéramos mezclados entre los hermanos que nos visitan y los miembros de la iglesia. Así que, hermanas, los guerreros de oración, que se pongan en los grupos para que me ayuden. A ver, hermano Jimmy, hermana Dayan, hermana Didi. Quiero que cada uno de los guerreros de oración estén en los grupos que se hacen, para que puedan ayudarlos a dirigir. Hermana Benki, hermana Flor, ubíquense en los grupos de oración, en los grupos que se hagan de A4. De A4, hermanos. Aquí hay 4. Y en cada grupo hay un guerrero de oración, y en cada grupo hay un guerrero de oración. ¿Bien? ¿Listo? Por el Espíritu Santo, por un reavivamiento y una reforma de la iglesia. De este lado, de aquí de lado donde está la hermana Zulay, de donde está el hermano Otto, donde está Jimmy, de este lado vamos a orar por reavivamiento y por una reforma. Y vamos a orar por las familias. ¿Ok? Que esos sean los motivos. Aquí, por ejemplo, oran por el Espíritu Santo, aquí oran por reavivamiento y reforma, y allá por las familias donde está la hermana Zulay con Jimmy. ¿Bien? ¿Y aquí? Listo. Aquí. Vamos a orar por los enfermos, aquí por los jóvenes, aquí por las personas que están tomando
allá por las células. ¿Listo? Sí, por los estados que están aquí. Oremos, hermanos. Cada uno por todos.
por el hijo que ella tiene. Tú sabes que ella tiene un niño de 8 años que necesita de su mamá, que necesita, Señor, de que ella sea la que lo cuide, lo oriente y lo ayude a crecer. Padre, te pido que por la sangre preciosa de tu Hijo amado intervengas un milagro en la vida de ella. Intervenga, Señor mío, tu mano poderosa. Dale las nuevas, Señor, restaura porque tú lo puedes hacer. El ángel Gabriel vino al mundo y testificó de que para ti nada era imposible cuando le dijo a María que iba a tener un hijo. Que él vivía en la presencia tuya. O sea que el ángel Gabriel conoce de ti y sabe, Señor, tu carácter y tu amor. Aún los ángeles testifican, Señor, de tu amor eterno. Y Él nos da muestra de que para ti nada es imposible. Por eso, Señor, te pido que hagas un milagro en la vida de esta hermana. Que la levantes para que el mundo vea que tú eres Dios. Dios de lejos, Dios de cerca. Y si aún, Padre, no fuera tu voluntad, te pido, mi Dios, que la selles para la vida eterna. Amén. Que a su Hijo, Señor, le ponga ángeles que le cuiden y le guarden. Amén. Hasta cuando se pueda reunir con su mamá de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. Amén. Aunque no la conocemos, te pedimos que de todas maneras cualquiera tu decisión sea para la vida eterna, papá. Aún también te quiero pedir muy especialmente por la vida de la hermana Milagros. Gracias, Padre. Ahora, Señor, tú sabes que a ella la operaron y que su azúcar no le ha permitido que la herida se cierre. Pero, Padre, aún contra el azúcar estás tú. Aún contra aquellas cosas que el mundo nos aparta, tú, Señor, nos unes. Permite que esa herida sea unida por la mano poderosa tuya. Que esa herida se cierre porque tú pasas tu mano y ordenas sanidad en la vida de ella. Porque tú eres Dios y ella es tu hija, Señor. Y yo sé que tú deseas darle sanidad. Gracias, Padre. Cuídala y guárdala allí donde ella está. Y pon sus ángeles, Señor. Y permite que esta noche pueda dormir tranquila, sin ningún dolor. Que pueda mañana levantarse con nuevas fuerzas y saber, Señor, que sus brazos de amor la cubierron y la cubrirán siempre. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. El pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Hermanito, pausa. Hay 10 minutos de pausa para que los hermanos se puedan levantar y estirar sus piernas y dentro de 10 minutos volvemos a reunirnos. Después que